Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos, que en el capítulo de ayer yo quería tomar un tequila, un té, un ron, un whisky, así mezcladito, dárselo a Terry, porque de verdad el pobre llegó y vaya noticias que se encontró. Tuvo que cuestionar a su servidumbre, obviamente, porque yo sabía que él no se había quedado cómodo con la versión que le habían dado por teléfono, pero lo que más le dolió fue ver a Candy en el estado que estaba, sobre todo con un golpe en la cara. No me quiero imaginar cómo se debió sentir al verla, chicas, porque así como ama a Terry a Candy y que lastimen al amor de su vida, se quedó corto. De verdad, no, yo creo que se ha de sentir como perro enjaulado porque no sabe cómo reaccionar ante, o sea, sí se enojó por el hecho de que tenía que controlarse para, no alterar el ambiente en el que estaba tranquilo Candy, y sobre todo porque estaba su madre. Mamá suegra estaba con Candy, apapachándola, cuidándola desde hacía 48 horas, las cuales Candy no ha despertado. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Pues yo les sugiero que vayamos preparando ese kit para lo que se venga. Así que comenzamos con este fic llamado La Trampa. Capítulo 10. Del mudo amor. Aprende a leer lo escrito. Parte 2. Eleanor se había ya percatado del estado de cansancio y desaliño en el que el joven había llegado. La prudencia le dictaba que era más conveniente que Terry se fuera a descansar por lo menos unas horas, pero conociendo que el momento era demasiado grave como para pensar en esos detalles prácticos, la mujer supuso que no tendría caso insistirle a su hijo. Tal vez era mejor dejar que Terry luchara solo con la herida enorme de saber que alguien había atacado y golpeado a su esposa en su ausencia. Para afrentas como esa no hay consolación que sirva, ni se escucha la prudencia en semejante estado. Está bien, aceptó Eleanor, pero regresaré al rato. Terry no le contestó y Eleanor se limitó a salir en silencio de la habitación. Yo soy el único responsable de que esto haya sucedido, se dijo él una vez solo, mientras despejaba el rostro de la joven de algún rizo rebelde. Sin embargo, te juro, Candy, que esos bastardos de los Ligan van a pagar caro lo que ha sucedido. Voy a hacer que deseen nunca haber nacido y que maldigan la hora misma en que osaron hacerte daño. Te lo juro. Si Terry hubiese dicho audiblemente lo que pensaba, seguramente su voz hubiese sonado cargada de enojo y quizá se hubiera quebrado por la culpabilidad implícita, pero el coraje era tan profundo que no podía hacerse tangible de ninguna forma. Tenía que mantenerse al interior, donde se mantenían los sentimientos más hondos, los que duelen más por callados e íntimos, los que ni siquiera pueden desahogarse
con las lágrimas. Así, en silencio y sin llanto, Terry permaneció al lado de Candy varias horas. Horas que no contó, solo padeció mientras contemplaba el rostro dormido de la muchacha, alimentando al mismo tiempo sus odios más negros y su pasión más pura, odiándose a sí mismo y amando a Candy muy a su pesar, sin recordar siquiera la razón por la cual había reñido. Durante la madrugada, Eleanor volvió a la habitación, esperando que tal vez la primera amarga impresión había ya cedido ante el evidente cansancio. No obstante, al entrar a la habitación, descubrió que su hijo estaba aún en vigilia, sentado en un seté que él mismo había acercado a la cama. «Deberías tomar un baño y tratar de descansar un poco», sugirió la mujer. «No», contestó él sin mirarla. «Terry, no seas terco, no la ayudarás en nada y solo lograrás enfermarte», insistió la mujer. Igual de obcecado que Richard, pensó luego ella, sin poder evitar un movimiento de cabeza. «No quiero, ya te dije», repitió él visiblemente molesto con la insistencia de su madre. «Terry, déjame solo. ¿Qué no entiendes?», repuso él ácidamente. «Muy bien, haz lo que quieras», respondió la mujer, perdiendo la paciencia. «Cuando ella despierte ni siquiera te reconocerá con esa barba crecida y oliendo a tren de segunda clase. Solo espero que no se asuste, confundiéndote con el secuestrador», sentenció ella dirigiéndose a la salida de la habitación. Pero al llegar a la puerta, se volvió y agregó: «En caso de que cambies de parecer, te he dejado ropa limpia en el taburete y hay toallas en el baño. Por cierto, Candy no se va a quebrar si te acuestas a dormir a su lado». Diciendo esto último, la señora Baker cerró la puerta atrás de sí, esperando que sus últimas palabras surtieran el efecto deseado. El reloj siguió su implacable camino. Terry tardó un buen rato sentado en el seté de Candy, aún demasiado abrumado por sus remordimientos. No obstante, hacia las 4 de la mañana comenzó a considerar la urgencia de su madre en cuanto al baño, hasta que finalmente decidió que no era del todo una mala idea. Reticentemente el joven dejó su puesto al lado de Candy y se dirigió a la ducha. El efecto del agua caliente pronto comenzó a hacerse patente en el cuerpo del hombre, que cuando salió del baño se sentía, si no más tranquilo, por lo menos ya no tan incómodo consigo mismo. Con pasos pesados por el repentino sueño que empezaba a embargarle, Terry se acercó de nuevo a la cama de Candy. La joven seguía inmóvil y ajena. «Es curioso», pensó Terry tristemente, «que aún pálida y con ese golpe en la mejilla, se vea tan hermosa». Sin pensarlo mucho, el joven se sentó al lado de la muchacha, siguiendo con la mirada el hipnótico ritmo de su respiración. «Es inútil que me engañe. No podría dejar de amarte aunque quisiera, Candy», afirmó el joven con voz alta, y fue lo último que dijo antes de quedarse profundamente dormido. La claridad traspasó las vidrieras y luego se resbaló por las pesadas cortinas brocadas, llegando hasta las orillas. Ahí, donde la tela casi rozaba el suelo, encontró el pasadizo que le permitió entrar a la alcoba, aunque fuese furtivamente. Contenta de haber logrado su cometido,
La luz viajó hasta el lecho y acarició los párpados de la joven. El contacto fue cálido, a pesar de que afuera el día era invernalmente frío. Un segundo más tarde, el sonido de una respiración acompasada entró por los oídos manteniéndose constante. Poco a poco, un aroma e incienso marroquí, mezclado con cítricos y maderas orientales, comenzó a percibirse con decisión en la atmósfera. Mientras que las yemas de los dedos volvían a tomar conciencia de la textura de las sábanas, en el fondo de las sensaciones, en cada vez más cierto dolor de cabeza, se fue definiendo lentamente. Sin embargo, un calor suave la rodeaba por todos lados y un sentimiento de seguridad la embargaba el pecho. Hubo una pausa durante la cual el limbo luchó con la realidad, la conciencia aún resistiéndose a despertar. Después de unos segundos, finalmente la joven abrió los ojos. Lo primero que percibió fue que su cabeza descansaba sobre el pecho de alguien más. Un segundo más tarde sintió los brazos que la rodeaban y reconoció el perfume que se había infiltrado en sus sentidos minutos antes de despertar. ¿Terry? Fue lo primero que pensó la muchacha, sin poder entender la situación. Realmente poco le importaba entenderla. Estaba en brazos de él. Tal vez era un sueño. Sin embargo, el sueño comenzó a moverse y pronto unos ojos azul verdoso la miraban con asombro y preocupación. Cuando las pupilas se encontraron, Candy recordó súbitamente todo lo que había pasado y aunque no sabía con seguridad si sus recuerdos correspondían a una pesadilla, una repentina angustia le llenó el pecho. «Terry», fue su primera palabra dicha casi como un gemido. Un instante después, los brazos firmes del joven la rodeaban mientras ella rompía en llanto sobre su pecho. El hombre no podía decir nada. Sentía la nariz de la joven hundiéndose en la bata de baño que él llevaba puesta y el leve temblor del cuerpo de ella contra el suyo mientras sollozaba. Una maraña de emociones se le agolpaba en el corazón. ¿Cuándo había sido que se había quedado dormido? ¿Cómo había ella terminado acunada en sus brazos? Dios, ella había al fin vuelto en sí. Desgraciadamente, toda la gloria del momento quedaba opaca en ese instante por la amargura con la que ella lloraba. Terry había visto a Candy llorar de rabia o de tristeza, pero nunca sollozar desesperadamente como lo estaba haciendo ahora. «Tuve tanto miedo, Terry, Terry», empezó ella a decir entre llantos, sus palabras entrecortadas y sus manos temblando. «Ese hombre, una pistola, Harry», decía ella atropelladamente las palabras mientras su mente iba poco a poco juntando las piezas del rompecabezas. De ese mismo modo transcurrieron los minutos. Ella siguió llorando largo rato y él se limitó a abrazarla y acariciar su cabeza con toda la ternura de la que era capaz. En ese mágico instante, las distancias fijadas con anterioridad quedaron olvidadas, dejando en su lugar la natural conexión que siempre les había unido. Al menos en ese momento ambos se sintieron pareja en la acepción más espiritual de la palabra, aunque ninguno de los dos fuera capaz de discernirlo conscientemente. Mientras los sollozos y el miedo se fueron calmando, los recuerdos de Candy recobraron sentido poco a poco. Mentalmente la joven volvió a escuchar el silencio del parque, sintió el frío del crepúsculo.
vio al hombre persiguiéndola. Lo demás fue sumándose, sus intentos por defenderse, el golpe, el sonido del gatillo de Harry, la pelea, y luego Harry cayendo al suelo después del disparo. ¡Dios mío! ¡Harry! Terry, ¿dónde está Harry?, preguntó la joven ansiosamente, separándose al fin del pecho del joven. Hasta en estos momentos has de pensar en los demás, ¿verdad?, dijo Terry al fin, sonriendo tristemente al ver el rostro preocupado de Candy. Él está bien, Pecosa. Le hirieron la pierna, pero creo que vivirá para contárselo a sus nietos. Le confesó al tiempo que le besaba la frente como si se tratase de la cosa más natural del mundo. Tú eres quien nos ha tenido preocupados los últimos 3 días, pero ahora ha salido el sol. Candy, todo está bien. Diciendo esto último, el joven tomó de nuevo la cabeza de la joven para recargarla suavemente sobre su pecho. Las últimas horas que había pasado al lado de la cama de Candy habían sido largas y desgastantes, pero en ninguna de ellas él se había puesto a pensar en lo que haría al respecto de su relación con la joven en cuanto ella recuperara el conocimiento. En esos momentos de angustia que recién terminaban, lo único en que podía pensar era en que ella despertara. Lo que pasaría después había dejado de tener relevancia. Hasta ahora. Sabía que había cosas que tendrían que decirse, pero tenía miedo de romper el encanto. No ahora que ella se aferraba a él, como si fuera la única persona en el mundo en quien pudiera confiar. No ahora que habían despertado juntos y habían compartido el lecho, abrazados. Candy, por su parte, tampoco quería volver a la incómoda realidad de las cosas tan duras que se habían dicho el uno al otro. Por el momento, disfrutar el calor del abrazo de Terry y el perfume de su cuerpo era en lo único que podía y quería pensar. La carta que él había escrito y las decisiones que ahí se habían tomado quedaron olvidadas momentáneamente. En el fondo de las sensaciones, el dolor de cabeza continuaba, pero la calidez que la cubría compensaba el malestar. Era tan natural estar cubierta por sus brazos y descansar la cabeza en su hombro, tan lógico y dulce a la vez, que él le acariciaba el cabello, que no parecía haber razón para interrumpir el momento. Un golpe suave en la puerta les hizo volver a la realidad. Terry recordó entonces que no había terminado de vestirse y se dirigió al baño para hacerlo al tiempo que le indicaba a quien llamaba a la puerta que podía entrar. Candy observó a Terry perderse tras la puerta del baño y tuvo que luchar para disimular su sonrojo al darse cuenta en qué condiciones había estado durmiendo juntos. Cuando la madre de Terry y Sophie entraron a la alcoba, ambas mujeres no cupieron en sí de alegría cuando se dieron cuenta de que Candy había despertado. De inmediato las mujeres se dedicaron a ver el estado de la joven y a volverle a poner nuevas compresas frescas para apresurar la desaparición del cardenal dejado por el golpe. Luego vino el té con una ligera dosis de láudano para el dolor de cabeza y un poco de conversación femenina para aligerar el corazón. Cuando Terry salió al fin, vestido de nuevo con su usual esmero, Candy estaba ya desayunando con tan buen apetito que él súbitamente recordó que también había dejado olvidado su propio estómago durante las últimas horas. Después de varios días, Lucy, la cocinera, volvió a sentirse útil. Continuará.
Uy, chicas, imagínense despertar después de esa pesadilla en los brazos de Terry. No, hombre, yo seguiría haciéndome la enferma. Pero pues no se puede, chicas, porque realmente ellos dos ahora sí tienen que hablar. Necesitan hablar. Yo espero que lo hagan, porque fue como una llamada de atención para los dos. Por una parte Candy y por otra parte Terry. Los dos están heridos. Los dos tienen cosas que decirse. Los dos deben de entender que si no hablan, eso no va a ir para ningún lado. Veremos qué sucede en el siguiente capítulo, chicas. Yo simplemente les mando un fuerte abrazo, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.